Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. En fin, espero que estéis bien todas y todos. Ah, bueno, pues hoy es otro sábado y vamos a tocar algún tema que os pueda interesar. Esta vez se me ha ocurrido a mí, no me lo habéis pedido, pero es un tema que sale, bueno, pues constantemente en consulta y tal, y me ha parecido interesante. Me ha parecido interesante hablar de ello. Vamos a ver, como siempre me gusta empezar desde el principio. La carta natal es un instante del cielo en el cual coincide que nacemos nosotros. Cortar el cordón umbilical o el primer respiro, lo que sea, pero es una coincidencia. Muy bien. Como todos sabéis, um, después del instante 2 y a la siguiente media hora y a la siguiente hora, al siguiente día, semanas, meses, años, etcétera, etcétera, los planetas que estaban en la natal se van moviendo. Imaginaos, la Luna está recorriendo medio signo cada día, etcétera. Luego, pues los tránsitos de Mercurio, que son más rápidos que los de Venus y que los del Sol, los tránsitos de Marte, los tránsitos de Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera. Fijaos que ese patrón de la carta natal va siendo recorrido constantemente a lo largo de toda nuestra vida por esos mismos elementos, planetas, y también, ¿por qué no? También progresamos los nodos de la Luna, progresamos, en fin, las partes, ¿no? Lo que sea, y profeccionamos, ¿no? Yo uso, cuando tengo necesidad, no siempre, las profecciones que nos legó Demetrio Santos, que son las profecciones que él llamó del C60, que corresponden a los ciclos Júpiter-Saturno. Es mover el ascendente 6,18 grados por año. Esos 18 grados me lo dio directamente el Demetrio Santos. Bien, en realidad, ¿qué es lo que ocurre entonces? Que por esta carta natal han pasado muchísimas cosas, al igual que nuestra vida. Es decir, en la carta natal van moviéndose los planetas y nosotros también nos vamos moviendo. Por tanto, la carta natal es, en fin, es la misma toda la vida, ¿eh? O sea, aquello de que cambie su carta natal yéndose al país donde sea, en fin, con todos mis respetos, pero eso no es cierto, porque solamente nacemos una vez. Físicamente, nuestro cuerpo solamente nace una vez. Entonces, ¿qué ocurre con la carta natal? ¿Por qué digo que y por qué yo todavía y seguiré descubriendo cosas nuevas de mi carta natal cuando hace 45 años mi maestro, un astrólogo, en fin, yo no me puedo acercar a su nivel ni soñarlo, ¿no? Era un astrólogo increíble. Me leyó mi carta natal detalladamente, nos pasamos un días, en fin, quiero decir, ya estaba todo, grabé la consulta, etcétera. Y sin embargo, desde hace 45 años, voy viendo cosas. O sea, no es que yo tenga que consultar las efemérides para salir a la calle, ¿no? Por supuesto que no, ¿verdad? Pero aquello pasan cosas y dicen, oye, mira, ¿qué ha podido ser esto? ¿No? Entonces cojo las efemérides, progresiones, tránsitos, etcétera, y voy descubriendo cosas nuevas. ¿Por qué voy descubriendo cosas nuevas? Por la sencilla razón de que yo también soy nuevo en eso de la vida. Nos están ocurriendo cosas nuevas cada día, cada instante, porque el universo es eso, se va moviendo constantemente, no hay nada que permanezca. Esta es un poco la falacia o no sé cómo llamarle, ¿no? Para no ofender a nadie, pero
la gente que quiere permanecer, agarrarse a algo, es una equivocación, porque el universo cambia y nunca puedes estar seguro de lo que va a ocurrir al día siguiente. Es lo de la película aquella del náufrago de Tom Hanks, ¿no? Nunca sabes qué es lo que la marea te va a traer a la playa al día siguiente. Nunca. Nunca. O sea, cada día es un recitado, una poesía nueva, un sentimiento, una sensación nueva. Porque la vida es eso, o sea, es un constante movimiento de cambio, en fin, una de las bases de la física cuántica es esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la definición del electrón? Una probabilidad de encontrar un proceso de cambio en un lugar determinado del espacio atómico, ¿no? Proceso de cambio. Por eso, el pretender que las cosas no se muevan, ¿no? O sea, y ahora ya tengo mi empleo, ya tengo mi familia y tal, y eso, bueno, luego pues el dolor es mucho más grande, porque las cosas cambian. Y la vida es un constante imprevisto. Lo que decía la anterior charla, ¿no? Confianza, sí, claro, pero sin exagerar. Júpiter, exceso de confianza en el mundo exterior. Exceso. Confianza, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Hay que confiar, pero con los ojos bien abiertos, que no nos peguemos un tropezón, ¿no? Pero no tan obsesivamente como nos pediría Saturno, pero con bien abiertos, ¿no? Entonces, como nosotros cambiamos de un día para otro, cambiar quiero decir sentir algo distinto, entender, sobre todo entender. Estos procesos de comprensión de la vida, de lo que nos ocurre en la vida, el decir, sí, claro, ya me acuerdo, hace años, ¿qué tal? No sé qué, ¿no? Estos procesos de entender, de comprensión, de conocimiento, como decía Eric Fromm, nos cambian la vida. Eric Fromm decía en una de las obras que me gustan mucho, que se llama Del tener al ser. Decía, uno puede tener muchos títulos universitarios y tener medallas, tener galardones, ser famoso y tener una biblioteca de miles de libros. Pero si una frase extraída de uno de esos libros no le ha provocado un cambio de conciencia, ya puede tener lo que quiera, que no. Porque son los cambios de conciencia los que provocan ese sentimiento de novedad de todos los días, ¿no? El levantarse por la mañana y a ver, hoy qué. Vamos a ver, ¿qué va a pasar hoy? O sea, yo recordaba a mis hijos, a todos, incluso al más pequeño, y él les decía, ¿qué has descubierto hoy? Cuando le iba a buscar a la escuela, ¿qué has descubierto? Y me miraba así. Pues digo, tranquilo, si no has descubierto nada, no pasa nada. Pero a lo mejor sí. Pues yo creo que. Um, entonces, el descubrimiento de la carta natal básicamente es una constatación de que hemos ido entendiendo el mecanismo de la carta natal. Por eso es tan importante en la carta natal ver dónde están los juegos, ¿no? Esas cuadraturas, esos trinos, oposiciones, ¿no? Darnos cuenta de cómo está funcionando, cómo es el mecanismo del nodo, como si fuera un reloj múltiple nuestra carta natal, ¿no? Por ese mismo proceso de entender. Porque si el ir por la vida no nos hace entender las cosas, pues es una pena, ¿no? Por eso es importante, y cuando en consulta, por ejemplo, en fin, son consultas largas, ¿no?
Y al final, pues bueno, ya creo que lo he entendido, ya lo tengo y tal. Yo siempre les digo, vamos a ver, como todas las consultas las grabo, para que luego la persona vaya escuchándolo, porque decimos muchas cosas en las consultas, ¿no? Entonces, que vaya interiorizando y si hay algo que no entienda, que me lo escriba, ¿eh? Por correo electrónico, mantenemos correspondencia, ¿no? Porque en el espacio de la consulta de la hora y media, pues hay espacio para eso, ¿no? Una hora y media, a veces más, ¿no? Hay espacio para una cantidad de cosas, no es todo lo que podríamos decir de la carta natal, ¿no? Por tanto, ese trabajo posterior, esa digestión posterior es muy importante. Sobre todo porque lo que estamos hablando de la carta natal, aparte de la estructura de la carta natal y, en fin, todo lo que comporta la carta natal, lo importante es aquí y ahora. Ahora, ¿cómo estamos? Eso lo he explicado en bastantes vídeos, no voy a extenderme ahora, ¿no? Pero lo que me parece importante es pensar que una vez alguien te ha hecho la lectura de una carta natal, no está, es una lectura. Luego puede ser otra. Ir consultando diversos astrólogos, esto es lo lógico. En la vida tienes que ir mirando, probando, ahora esta, ahora el otro. O sea, no te quedes nunca con con la misma opinión, porque simplemente somos humanos, ¿no? Y tenemos nuestra opinión. Y nos asiste el derecho a equivocarnos, ¿no? Por eso, una vez alguien os ha hecho una carta natal, o yo mismo he hecho una carta natal, no se termina ahí, porque la vida no se termina, sino que sigue adelante. Sigue adelante el proceso de entender la vida, de comprender, porque para eso está la carta natal, ¿no? Esas cuadraturas, ¿no? Ese Marte cuadratura Saturno, ¿no? Esa actividad, esa lucha que intenta poner en crisis el conservadurismo, ese Saturno que se agarra, ¿no? Cuidado, 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 y ese Marte en cuadratura Saturno, ¿verdad? Tratando de soltarse, etcétera, ¿no? Cualquier cosa. Esto es muy importante verlo ahora y luego a cabo de unos meses y a cabo de unos años. Normalmente yo, pues, a mis clientes me piden hacer la revolución solar, ¿no? Que es lo que la conciencia te pide concentrarte en ese año. Bien, además de la revolución solar repasamos todo, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué progresiones estamos? O bien, si hay que levantar profecciones, pues también lo hago, ¿no? Es decir, ¿qué hemos entendido hasta ahora? Hemos entendido muchísimo más de lo que podemos recordar. Porque hace 5 años, pues yo entendí una cosa y me quedé así, oh, es verdad, ya lo tengo, es verdad. Y eso se quedó ahí para la conciencia. Porque si tuviéramos que recordar cada día todo lo que hemos entendido y todo lo que hemos vivido, estaríamos locos. Un supercomputador no podría recordar todo eso. Un supercomputador que fuera nuestra mente, no podríamos. Porque son tantas cosas a lo largo del día. Por eso, algunos entendidos en sueños dicen que el sueño es una especie de drenaje emocional. Hay tantas emociones a lo largo del día que se enganchan en la conciencia que por la noche tenemos que liberarlos. Y algunos sí que son interesantes, o son útiles, como decía Jung, por ejemplo, el análisis junguiano de sueños, ¿no? Pero en realidad eh, está en nuestra conciencia. Quiero decir que hace 5 años yo entendí en una situación muy especial, ¿eh? Porque en esto la técnica sufí muy taxativa, ¿no? Todo el trabajo trascendente, estamos hablando, todo el trabajo de conocimiento, se tiene que realizar en un momento determinado, con una gente determinada y en un lugar determinado, lo que ellos llaman tiempo, lugar y gente. Porque en ese momento hay una magia general. Todo está funcionando según ese momento, según esas energías, ¿no?
Y eso funcionó muy bien, o sea, hemos tenido una sesión de trabajo muy intensa, muy profunda, en fin, luego meditación, lo que sea, ¿no? Y eso fue hace 5, 10 años. Pero ahora no me acuerdo. No me acuerdo en el plano consciente, en el plano mental, pero sí que eso está almacenado en mi inconsciente. Ese inconsciente que conecta con el inconsciente colectivo, etc. Por eso cuando a veces yo miro la carta natal, sin recordar que esos, hace 5 años hice ese ejercicio, 10 o 20 años, hice ese ejercicio sin recordarlo, ese aspecto que ahora, en este momento, aquí y ahora, por las circunstancias que sean ahora, lo estoy mirando, me despierta algo que ya entendí en mi conciencia hace muchos años. Porque todo está aquí, no se pierde. La memoria, en fin, bancos de memoria permanente, memoria superficial, etcétera, pero lo importante, esos cambios de conciencia están aquí. Entonces, al fijaros en la carta natal, no os extrañe. Hombre, pero yo había pensado que esa cuadratura quería decir en ese momento, porque estamos vivos. Estar vivo quiere decir moverse, cambiar, ver las cosas de una forma distinta y por tanto sentir de una forma distinta. No quiero decir que vayamos a cambiar radicalmente, no se trata de eso, somos la misma persona. Quiero decir, hombre, solamente los necios están cambiando constantemente y cuando te han dicho una cosa, al día siguiente te dicen otra. En absoluto, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a nivel de comprensión, de entender las cosas, cada día hay un avance o un retroceso, un movimiento en todo caso. Por tanto, cuando estamos leyendo nuestra carta natal ocurre lo mismo. No os extrañéis, porque he tenido consultas en que yo había entendido que este aspecto quería decir, digo, sí, pero ¿cuándo lo habías entendido? Y ese cuándo, hace 3 años, ¿qué progresiones y tránsitos y revolución solar estaba metido ahí en esa dinámica, en esa carta natal dinámica, en el tiempo? ¿Qué había entonces? Porque si había unos tránsitos de este planeta con el otro y tal, eso ya te predispuso en tu conciencia para entender o no las cosas de una manera o de otra. Y esa es un poco la razón por la que la carta natal es un instrumento permanente. Permanente, o sea, es decir, no la guardéis la carta natal, ¿no? Ya sé que a muchas de vosotras os gusta, ¿verdad?, volver y me preguntáis, ¿no? Y ese aspecto de allí, me habías dicho qué tal, y digo, bien, muy bien, me habías dicho porque había un tránsito que eso estaba despertándolo de esa manera. En fin, me ha parecido interesante de dar un poco esta noción de la comprensión de la carta natal como un libro abierto, nuestra propia novela, con sus capítulos, sus progresiones del sol, nuestros capítulos, cada uno de ellos, ¿no? Y que no os extrañéis, finalmente, la vida es un constante descubrimiento, descubrir lo que está cubierto, descubrirlo. Hasta el final, nunca. Es decir, esto recuerdo a uno de mis maestros de yoga, un personaje importante, me decía, el camino tú eres el camino. La meta es simplemente una referencia. No hace falta que pienses cuando llegaré a la meta, no, la meta es una referencia. Es posible que llegues a la meta, muy bien, y cuando hayas subido a la cima de la montaña y sigues vivo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hemos terminado? No, en absoluto. Entonces hay que continuar porque hay muchas montañas y muchos objetivos todavía para seguir, ¿no? Muchísimas gracias otra vez por estar aquí y en fin, pues hasta el miércoles.
He pedido ayuda a un anuncio porque estoy intentando colgar un anuncio de mi sistema de cursos. Es un poco especial, ¿eh? Porque me dicen, ¿cuándo empiezan los cursos? Porque en mi página web hace tiempo un experto en marketing me dijo, no, tienes que poner fecha de inicio. Yo voy iniciando todos los días, porque todos los días se inscriben gente en este curso, en el otro, y entonces hay un movimiento constante. Y eso quería explicarlo en un anuncio, pero claro, para explicarlo necesito un texto. Entonces colgué el anuncio hace un par de días y hoy me encuentro por eso os he preguntado, por eso os he enviado esta petición, ¿no? Que el anuncio no se está entregando porque tiene demasiado texto. Entonces no sé cómo hacerlo. Yo esto de las redes sociales, pues... y al principio sí, pagué a expertos y tal, y eso, pero no me funcionaba bien. 3 o 4 empresas, muy bien, trabajaron muy bien y tal, pero la astrología es otra cosa. No, para mí no. Por eso, si alguno de vosotros es experto en Facebook AdWords, o sea, en anuncios por Facebook, y no le estoy pagando, es decir, 25 euros, 10 euros, o sea, no, tampoco es tanto. ¿Eh? En fin, pues vamos hablando sobre este tema y espero vuestras preguntas. No sé si ha quedado claro lo que quería deciros. Entonces nos vemos el miércoles, que paséis un buen terminación de la semana, un buen domingo, día del Domus, es el Señor. Dominus, perdón, Domus es casa. Dominus en latín es el Señor, por eso es el día del domingo. Que estéis muy bien y nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo muy grande. Chao. Nos vemos.